Alicia Mena y voy a hablar sobre la teoría de Oparin y Haldane. Desde que el hombre tuvo la capacidad de pensar y razonar, empezó a preguntarse cómo se surgió la vida, surgiendo así uno de los problemas más complejos y difíciles que se han planteado en el ser humano, a su afán de encontrar el origen a esta respuesta. Teorías religiosas, mitológicas y científicas. A partir de estas últimas se han descubierto otras y se han descartado otras. A finales del siglo XIX se realizó pública una teoría que cambiaría completamente la visión de los hombres. Asimismo, también se surgieron nuevos conceptos de la naturaleza. El origen de las especies de Charles Darwin fue el primero de una serie de textos y de carácter muy científico. Luego de tener esta teoría apareció la teoría físico-química o también llamada teoría de Oparin. Esta teoría se basa en condiciones físico-químicas que existieron en la Tierra primitiva y que permitieron el desarrollo de la vida. De acuerdo a esta teoría existieron determinadas condiciones de temperaturas, así como radiaciones del Sol que afectaban a las sustancias que existían en los mares primitivos. Dichas sustancias se combinaron de tal manera que dieron origen a los seres vivos. En 1924, el biólogo químico Alexander Oparin publicó El origen de la vida, obra que surgía de la recién formación de la Tierra, y en cuanto todavía no había sustancias como el hidrógeno, metano y amoníaco. Estos reaccionaban entre sí dando la energía a la radiación solar, a una actividad eléctrica de la atmósfera y a los volcanes. En 1928, John Haldane, biólogo inglés, propuso una forma independiente de una explicación muy semejante a la de Oparin. Dichas teorías influyeron notables sobre todo las condiciones de los científicos, preocupando por el problema del origen de la vida. Los primeros organismos de la atmósfera, se encuentran en los mares primitivos. Se combinan para formar compuestos como carbohidratos, las proteínas y aminoácidos. Conforme iban formando estas sustancias, se fueron acumulando en los mares. Y al unirse constituyeron sistemas esfenoides delimitados por una membrana que en su interior tenían agua y disueltos. Estos tipos de sistemas pluricelulares podemos estudiarlos a partir de María, tenemos abajo la hoja de temperaturas, así como radiaciones del Sol que afectaban a las sustancias que existían en los mares primitivos. Dichas sustancias se combinaron de tal manera que dieron origen a los seres vivos. En 1924, el biólogo químico Alexander Oparin publicó El origen de la vida, obra que surgía de la recién formación de la Tierra, y en cuanto todavía no había sustancias como el hidrógeno, metano y amoníaco. Estos reaccionaban entre sí dando la energía a la radiación solar, a una actividad eléctrica de la atmósfera y a los volcanes. En 1928, John Haldane, biólogo inglés, propuso una forma independiente de una explicación muy semejante a la de Oparin. Dichas teorías influyeron notables sobre todo las condiciones de los científicos, preocupando por el problema del origen de la vida. Los primeros organismos de la atmósfera, se encuentran en los mares primitivos. Se combinan para formar compuestos como carbohidratos, las proteínas y aminoácidos. Conforme iban formando estas sustancias, se fueron acumulando en los mares. Y al unirse constituyeron sistemas microscópicos esfenoides, delimitados por una membrana que en su interior tenían agua y disueltos. Este tipo de sistemas pluricelulares podemos estudiar a partir de muchos parecidos a los coacervados, que estos son gotas de aguas microscópicas formadas por macromoléculas.
Estas son mezclas de soluciones orgánicas complejas y semejantes a las proteínas y azúcares. Oparin demostró que en el interior de un coacervado ocurren reacciones químicas que dan lugar a formación de sistemas y cada vez adquieren mayor complejidad. Las propiedades que caracterizan a los coacervados hacen suponer los primeros sistemas precelulares. Se les parecían mucho a los sistemas que les rodean. Este tipo de funciones también los realizan las células actuales a través de membranas celulares, debido a que esos sistemas precelulares tenían intercambio con su medio, cada vez se iban más acomplejando hasta que aparecieron los seres vivos. Estos sistemas más macrocelulares, los que Oparin llamó protuberantes, estaban expuestos a condiciones que a veces el medio no lo notaba, que estaba en la Tierra primitiva. Después, cuando los protuberantes evolucionaron, dieron lugar a lo que Oparin llamó eubiantes, que estos ya eran células que tenían vida, y según la teoría de Oparin y Halliday, así surgieron los primeros seres vivos. Estos primeros seres vivos eran muy sencillos, pero muy desarrollados para su época, pues tenían la capacidad de crecer al tomar sustancias del medio, y cuando llegaban a cierto tamaño se fragmentaban de otras más pequeñas, a los que podemos llamar descendientes. Estas consideraban muchas características de sus progenitores. Estos descendientes iban a su vez creciendo y posteriormente también se fragmentaban. De esta manera, el inicio a lo largo de este proceso de evolución a las formas de vida de nuestro planeta. En la actualidad, la base de la referencia de la teoría evolucionista de los orígenes de la vida es gracias a Alexander Ivanovich Oparin, quien postuló en 1920 que las moléculas orgánicas habían podido evolucionar reuniéndose para formar sistemas que fueron haciendo cada vez más complejos, quedando sometidos en leyes de la evolución. Este ha sido el ensayo de la teoría de Oparin y Haldane. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.